En esta clase realizaremos una breve introducción sobre las cardiopatías congénitas, resumiremos el conocimiento actual sobre su epidemiología y estableceremos las indicaciones para realizar una ecocardiografía fetal avanzada. Las cardiopatías congénitas constituyen el grupo de malformaciones congénitas más frecuentes junto a las anomalías del sistema nervioso central. Un porcentaje importante de las mismas quedan enmarcadas dentro de las cardiopatías mayores, que incluyen a las cardiopatías que van a requerir una intervención quirúrgica en el primer año de vida y aquel subgrupo de cardiopatías con alto riesgo de fallo cardíaco en etapa fetal o neonatal. Además, el efecto de las cardiopatías en vida fetal es diferente del postnatal. Existe una elevada asociación a anomalías genéticas y a otras malformaciones, especialmente las potenciales alteraciones del neurodesarrollo, que centran gran parte del interés científico actual. Todo ello justifica que nos encontremos delante de una malformación con una elevada morbimortalidad fetal y postnatal. Y como se resume en esta diapositiva, el asesoramiento prenatal es por tanto complejo. Sabemos que la identificación prenatal de las cardiopatías ofrece un beneficio claro en muchos aspectos, como se resume en esta diapositiva. Permite descartar anomalías asociadas y valorar realizar pruebas invasivas para completar el estudio genético. Permite también realizar una valoración pronóstica precisa, abriendo la posibilidad a la interrupción del embarazo en los casos más severos si los padres así lo deciden dentro del marco legal. Podremos adecuar el control antenatal, buscando signos de fallo cardíaco, de complicaciones obstétricas asociadas y evaluando el riesgo de parto prematuro. En algunos casos muy seleccionados se podrá plantear la posibilidad de terapia fetal. Será posible también planificar el parto en el momento y en el lugar apropiados para establecer un manejo neonatal óptimo, lo que tiene un impacto positivo sobre el pronóstico de la cardiopatía. Y por último, de manera prospectiva, mejorar el conocimiento de la historia natural de las cardiopatías desde la etapa fetal, mejorando por tanto la evaluación pronóstica a medio plazo. Por tanto, la detección de las cardiopatías en la etapa prenatal constituye uno de los principales objetivos de la ecografía morfológica fetal. ¿Qué problema tenemos con las cardiopatías fetales? La mayoría se van a dar en población de bajo riesgo y por tanto no presentan inicialmente un factor de riesgo que recomiende la realización de una ecocardiografía fetal, sino que nos las vamos a encontrar cuando realicemos la ecografía morfológica en nuestro día a día, en nuestra práctica habitual. Fijaros en esta diapositiva, se resume a grosso modo la situación. El 10% de las cardiopatías se dan en población con un riesgo definido para cardiopatía fetal, que luego comentaremos. Alrededor del 30% en la población de fetos con marcadores de primer trimestre para cardiopatía fetal, básicamente un pliegue de nuca aumentado por encima del percentil 99 y una onda de flujo venoso con flujo ausente o revertido a nivel de la contracción atrial. Y el resto se va a producir en población de bajo riesgo. Así pues, en la actualidad disponemos de recomendaciones sobre el screening ecográfico de las cardiopatías fetales en dos contextos diferentes. Las pacientes de riesgo deberían poder optar a una ecocardiografía fetal avanzada que hoy en día permitiría el diagnóstico de la mayoría de las cardiopatías severas. Las pacientes de bajo riesgo deberán poder optar a un estudio sistemático del corazón fetal enmarcado en la ecografía de screening, optando, si el estudio del corazón fetal se realiza de manera sistemática y adecuada a las guías clínicas disponibles en la actualidad, a un diagnóstico óptimo también de las cardiopatías fetales más severas. Aunque no existe un acuerdo unánime a nivel internacional, se acepta que el estudio sistemático del corazón y los vasos fetales debe incluir la obtención de los 5 cortes descritos por Jagger en el año 2001, lo que requiere de un nivel tecnológico y de una experiencia media y permitiría una detección de las cardiopatías óptima. Sin embargo, el estudio del corazón en el marco del feto de riesgo incluiría la realización de una ecocardiografía avanzada, que incluye más proyecciones y que precisa de un nivel tecnológico superior en un marco de subespecialización.
Al final de la clase detallaremos las indicaciones actuales para la realización de una ecocardiografía fetal avanzada. ¿Por qué se producen las cardiopatías? Hoy sabemos que el desarrollo cardiovascular tiene lugar en las primeras 6 semanas de vida y comprende una serie de procesos complejos. Cada uno de ellos tiene que ocurrir en un momento determinado y además todo el proceso debe estar orquestado por una cascada de genes y factores epigenéticos que deben interaccionar correctamente. El proceso desde el punto de vista embriológico es muy complejo, ya que el corazón inicialmente está constituido por un tubo único que debe doblarse y setarse adecuadamente para convertirse en el órgano que es muy complejo desde el punto de vista estructural y funcional. Gran parte del conocimiento adquirido actualmente deriva de los estudios experimentales realizados in vitro o en modelos animales, por lo que no son plenamente extrapolables a la población de fetos humanos. Además, hoy estamos en un momento de grandes desarrollos tanto en el campo de la cardiología fetal como en el campo de la genética molecular, por lo que el concepto actual de la herencia multifactorial que atribuimos a la mayoría de cardiopatías congénitas podrá variar en el futuro. La herencia multifactorial se considera el resultado de la interacción genética con factores ambientales, la mayoría de ellos desconocidos, que inciden sobre el corazón en un momento de máxima vulnerabilidad. En general, un concepto importante es el que ya hemos comentado, que en la mayoría de cardiopatías no seremos capaces de identificar ninguno de los factores de riesgo que comentaremos a continuación. La asociación de cardiopatías con cromosomopatías es ampliamente conocida. Globalmente, la incidencia de cromosomopatías en el marco de las cardiopatías fetales se sitúa entre un 5 y un 10%. La incidencia depende de la edad gestacional al diagnóstico de la cardiopatía, ya que a menor edad gestacional el riesgo de cromosomopatía es mayor, así como del tipo de cardiopatía, aunque no hay una correlación fija entre el tipo de cardiopatía y las distintas anomalías cromosómicas. A modo ilustrativo, en la tabla se resumen las alteraciones cromosómicas más frecuentes. La presencia de alteraciones genéticas monogénicas o de síndromes principalmente microdeleccionales básicamente afectaría a un porcentaje aún no definido de cardiopatías. La utilización del array genómico en los próximos años permitirá actualizar esta información. Aproximadamente un 3% de las cardiopatías presentan una alteración monogénica clásica asociada. Y un mensaje práctico podría ser que la combinación de una cardiopatía con otras malformaciones evidenciadas en la ecografía morfológica aumenta el riesgo de posibles síndromes genéticos, lo que obligaría a un asesoramiento genético amplio y dirigido. Existen también múltiples factores ambientales asociados a cardiopatía congénita, muy diversos y que podrían actuar por diferentes mecanismos. En la diapositiva se detallan los más importantes y es importante conocerlos ya que en su presencia estará indicado la realización de una ecocardiografía fetal avanzada. El último grupo de riesgo es el grupo con riesgo familiar. En general, si no existe nada más identificable, se debe considerar el riesgo de recurrencia de una anomalía cardíaca siguiendo el patrón de herencia multifactorial. Globalmente, hay más riesgo teórico y este riesgo se debe calcular a partir de la incidencia en poblaciones específicas y, por tanto, a través de los estudios epidemiológicos disponibles hasta el momento actual. Globalmente, con un hijo previo afecto, existe un riesgo de recurrencia de alrededor del 2%, que subiría hasta el 10% si existe más de un hijo previo afecto. Cabe considerar que hay algunas cardiopatías que recidivan más, como se puede ver en la tabla comparativa de la diapositiva. También es importante remarcar que no siempre hay concordancia entre el tipo de cardiopatía y la recurrencia, aunque esta concordancia aumenta en los casos en que la recurrencia es superior a 2 hijos previos afectos. Cuando los padres están afectos, el riesgo global también se incrementa, situándose alrededor del 3-5% si es la madre, la gestante, la que está afectada de cardiopatía, y alrededor del 2% si es el padre el que es portador de una cardiopatía.
Por tanto, son indicación también de ecocardiografía fetal avanzada, la existencia de cardiopatía en los familiares de primer grado del feto afecto, básicamente en los hermanos y en los padres del feto. A continuación se detallan las indicaciones de ecocardiografía fetal recogidas en el protocolo de ecocardiografía de nuestro centro y que se detallan también en nuestro protocolo accesible en la web de BC Natal. Podemos identificar 3 riesgos. El riesgo materno, básicamente en presencia de diabetes y otras metabolopatías como la fenilcetonuria, en presencia de obesidad con un índice de masa corporal por encima de 40, la exposición a teratógenos, el alcohol, otros tóxicos, fármacos y la fiebre termometrada por encima de 38 grados en el primer trimestre de gestación, la presencia de conectivopatía, básicamente la presencia de anticuerpos anti-RO que condicionan un riesgo incrementado de bloqueo atrioventricular y miocardiopatía autoinmune en el feto, el screening de aneuploidía alto en la gestante sin una prueba invasiva que nos dé el estudio directo de los cromosomas y la presencia de cardiopatía materna. En segundo lugar, hablaremos del riesgo familiar, que como hemos comentado, se centraría en la presencia de un hijo previo con cardiopatía o que el progenitor sea también portador de una cardiopatía congénita. Y por último, el riesgo fetal, que incluye una larga lista de condiciones que se resumen también en la diapositiva. La presencia de un pliegue de nuca por encima del percentil 99 y o la presencia de un ductus venoso con flujo atrial ausente o revertido entre las 11-14 semanas de gestación, la sospecha de cardiopatía fetal en la ecografía de screening morfológica, la presencia de malformaciones extracardíacas debe condicionar la realización de una ecocardiografía para descartar la presencia de cardiopatía concomitante, la presencia de una anomalía cromosómica para adecuar el pronóstico en función de la anomalía cromosómica que se presente, la presencia de hidrops fetal, que en un porcentaje alto de los casos puede estar condicionado por una malformación cardíaca o por la presencia de una arritmia fetal, la presencia de una sospecha de infección fetal que puede condicionar una disfunción cardíaca, la presencia de polidramnios, si la exploración cardíaca es incompleta o si el polidramnio se asocia a otras malformaciones en la anatomía del feto, la presencia de restricción de crecimiento, sobre todo en el contexto de restricción de crecimiento severo, precoz, y si la exploración cardíaca es incompleta o se asocia a otras malformaciones, la presencia de gestación gemelar monocorial, que presenta una incidencia, un riesgo incrementado para la presencia de malformaciones y también de las cardiopatías fetales, la presencia de una arritmia fetal, que en un porcentaje importante de los casos tiene su origen en una presencia de malformación cardíaca y que además requiere de la ecocardiografía para poder hacer la correcta evaluación fisiopatológica y pronóstica. Y por último, la ingesta de medicaciones antiinflamatorias con riesgo de restricción del ductus arterioso. A modo de resumen, si miramos cómo contribuyen las diferentes indicaciones al diagnóstico de las cardiopatías fetales, en la actualidad podríamos decir que la sospecha en la ecocardiografía morfológica constituye la principal herramienta para realizar el diagnóstico de las cardiopatías fetales, seguido de los marcadores de primer trimestre, la translucencia nucal por encima del percentil 99 y el ductus venoso con flujo atrial ausente o revertido, y por último, los factores de riesgo epidemiológicos clásicos. En esta diapositiva final se resume el programa de detección de cardiopatías fetales que realizamos en nuestro centro.